Gloria, gloria, gloria a Dios. Pienso que sin ti la vida es vana. Sí, Señor, bendiciones. Y que sin tu amor no Alabado sea el Señor. Estudios bíblicos de los grupos pequeños de la iglesia de Chapel en Wayne, Nueva Jersey. Bendiciones. Nancy, Dios te bendiga. Alabado Dios. ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Bendito eres. ¿A dónde iré, Jehová, sin Te alabamos, ti? te bendecimos, Señor. Te damos gloria, te damos honra, Padre eterno. Si tú eres el fuego que me quema, Bendito eres. quiero sentirte de mil maneras. ¿A dónde iré? Sí, Señor, ¿a dónde iremos sin ti? Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Si tú eres el fuego que me quema, Alabado eres, quiero Padre. sentirte de mil maneras. ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Sí, Señor. ¿A dónde iremos sin ti, Dios? Tú lo llenas todo, mi Dios. En ti está todo lo que necesitamos, Padre eterno. Alabado Dios. Siento que sin ti La vida es vana. Sí, Señor. Todo es vanidad sin ti, mi Dios. Alabado Padre eterno. Estoy confundida. Bendito eres, mi Dios. Alabado Padre eterno. Gloria a tu nombre. Bendito eres, Padre celestial. Qué bueno que está con nosotros estudios bíblicos de los grupos pequeños de la iglesia de Chapel en Wayne, Nueva Jersey, la cual es pastoreada por el doctor Víctor Río. Quien te habla, parte del equipo de trabajo, Pastor Julio Escoto. Cada miércoles tengo el privilegio de poder estar estudiando con los grupos pequeños. Luego nuestros grupos se reúnen en sus diferentes días, algunos virtual, otro presencial, con su maestro y pueden estudiar lo que hoy nosotros empezamos. Es un privilegio que nos da la iglesia de poder estar con ustedes cada miércoles. Todos crecemos, estudiamos la palabra, dice el verso bíblico totalmente lleno del Espíritu del Señor, que la fe viene por el oír, el oír, el oír, el oír la palabra de Dios. Y estos estudios bíblicos que hacemos hoy aquí para los grupos pequeños, luego ellos vuelven y lo amplían con sus maestros y todos crecemos porque estamos escuchando la palabra de Dios. Los anuncios son muy importantes. Si está en el área de Nueva Jersey o cerca de New York, Forlita, cerca de nosotros, 15 minutos, y no tiene una iglesia y quiere visitarnos, estamos en el 270 de Party Road en Wayne, New Jersey. Nuestro servicio, 9 de la mañana, 10:45. Si tienes familia, eres bienvenido porque tenemos clases para los adultos, para los niños, para los jóvenes y la enseñanza de la prédica a las 9 de la mañana y 10:45. Sí, hay un buffet de servicio para la familia. Solamente tienes que venir y ver cuál te ajusta. Si quieres poner tus niños, los niños van abajo con los maestros cualificados, entrenados, preparados y supervisados. Los jóvenes ya mayorcitos que están en la high school o empezando universidad tienen su clase de jóvenes con JC y Alan. Los adultos tenemos discipulado a las 9 de la mañana. Te puede quedar, toma café, come pan y te queda para el servicio de las 10:45. Dos servicios, 9 de la mañana, 10:45. Un anuncio muy importante para nuestra iglesia de Chapel en Wayne, New Jersey. Si tú estabas preparándote para el domingo, que habíamos anunciado, domingo 4, habíamos anunciado que teníamos reunión con todos los ministerios, todos los servidores, el ST, Pastor Río, Pastor Escoto y todo el ST, y vamos a estar preparando la agenda para el año que viene. Esa reunión fue suspendida para el próximo domingo.
Así que si tú habías pensado como yo que no iba a comer nada, porque después del servicio teníamos un almuerzo riquísimo para todos y nos que íbamos a quedar trabajando, preparando la agenda, eso va a ser la semana que viene, donde todos los ministerios, todos los dirigentes, todos los que pertenecen, son parte o dirigen un ministerio, deben de estar en esta reunión porque es el momento donde se prepara la agenda para el año entrante, el 23, se pone en calendario, se le asigna hora y fecha a la actividad por los ministerios. Los ministerios se le van a pedir su presupuesto para trabajar en el año. Entonces, muy importante, esta reunión fue movida para el próximo domingo. Así que este domingo no va a ser, el próximo, como toda reunión, una buena comida y luego nos sentamos a preparar la agenda del año 23. Muy importante trabajar con el calendario porque así sabemos cuáles son las actividades que tenemos durante la semana, durante el mes y durante todo el año. Y una iglesia organizada es lo que le gusta al Señor, que es un Dios de orden. Muy bien, esos son los anuncios que tenemos para hoy. El tema que tenemos para estudiar hoy es un tema muy bueno. Y digo que es bueno porque no es que nosotros somos malos, sino que estos son de los temas que nosotros tenemos que pedirle a Dios. Padre, una de las cosas que yo quiero manifestar como creyente, como tu hijo, como nacido de nuevo, como nueva criatura, es este tema. Esto puede ser un don, esto puede ser una bendición, esto puede ser en tu vida y en la mía una plenitud. Vamos a estar hablando de la gratitud. Todo ser humano, creyente y no creyente, debería por default vivir con la gratitud como parte de su estilo de vida. Ahora, los hijos de Dios, tú y yo, lo nacido de nuevo, es algo que viene ya por dominio propio para que tú y yo podamos demostrar la nueva criatura. Y una de esas manifestaciones, de esos dones, esa gratitud, es la forma de vivir en gratitud. Vamos a estar hablando de ese tema. En los versos los vamos a tomar de Lucas. Vamos a hablar de la enseñanza sobre los leprosos, los 10 leprosos que fueron sanados. Tomándolo del verso 11 al 18, porque es muy largo el capítulo 6, pero del verso 11 al 18, donde te habla solamente de los 10 leprosos que fueron limpiados. Y ahí vamos a abordar y vamos a entrar, Chachi, Dios te bendiga, vamos a entrar a hablar sobre la gratitud. Wow, qué hermoso cuando el Señor pone en nuestros corazones la gratitud. Y la gratitud, muchas personas muy mal equivocadas y muy mal enseñadas por las personas que están en el mundo que no conocen al Señor, solamente tienden a tener gratitud cuando tienen o reciben cosas de mucho valor económico. Y déjame decirte que la gratitud más hermosa es cuando nosotros apreciamos y valoramos no las cosas que el mundo valora porque tiene mucho valor económico. Vivir en gratitud, hay personas que nos hacen gestos de amor y de misericordia de muchas formas que tú no puedes aquilatar ni medir en términos de dinero cuánto vale esa misericordia, cuánto vale ese favor. Incluso hay objetos de regalo que te hacen que el valor no radica en cuánto es el poder adquisitivo que debo tener para poder comprarlo. El valor radica en el gesto de la persona y el que lo recibe con gratitud es quien le da el valor. Qué interesante. Vamos a ver qué pasó con los 10 leprosos. Verso 11. Un día, siguiendo su viaje a Jerusalén, oye, ¿dónde estaban? Jesús pasaba por Samaria, unos 9 kilómetros, bien cerquitita. Pasaba por Samaria y Galilea. Y cuando estaba por entrar al pueblo, salieron a su encuentro 10 hombres enfermos de lepra, como se habían quedado a distancia en la ciudad. Vamos a ver
porque dice sí mismo se habían quedado a cierta distancia de la ciudad. Vamos a explicar todo eso, aunque ya ustedes lo saben. Y estaban gritando: Jesús, maestro. Otra traducción dice rabí. Jesús, maestro, ten compasión de nosotros. Otra traducción dice: Jesús, rabí, ten misericordia de mí. Al verle, les dijo: vayan y preséntense a los sacerdotes. Y resultó que mientras iban caminando, quedaron limpios. Un encuentro muy corto, pero poderoso. Voy a entrar ya mismo cuando termine de leer la cita. Uno de ellos, al verse sano, regresó alabando a Dios y dando gracias a voces. Otra traducción dice: uno de ellos regresó alabando a Dios y voz en cuello daba gracias a Dios. 17. El Señor habla en signo de exclamación: ¿acaso que no quedaron limpios los 10? Preguntó Jesús. ¿Dónde están los otros 9? Buena pregunta. No hubo ninguno que regresara a darle gloria a Dios, excepto este extranjero. Verso 19, lo había movido. Verso 19. Le dijo: levántate y vete. Y le digo al hombre: tu fe te ha sanado. Podemos ver cómo el contexto. Ustedes conocen esta historia. Desde niños nos han enseñado, nos han hablado de la enseñanza de los leprosos. Mercedes, te bendigo en el nombre del Señor Jesucristo. Bendigo a ti. Vi a Raiza con sus niñas graduándose. Gloria a Dios. Bendición para los escotos allí en Santo Domingo. A todos los que están y los que están en Samaná también como Raiza. Gloria a Dios. Vamos a ver cómo este contexto nos va a recordar esta enseñanza donde los 10 clamaron y pidieron auxilio. Los 10 hicieron mucho ruido, porque voy a ir al detalle en muchas cosas. ¿Por qué estaban viviendo fuera? ¿Por qué tenían que quedarse fuera? Voy a entrar en el contexto hebreo de cómo era la vida para esas personas que contenían lepra, una enfermedad que no se curaba. Déjeme decirle que yo de niño tuve la experiencia de poder conocer personas que habían sufrido esta enfermedad y yo veía porque se le caen los pedazos. Le quedaban las manos así solamente porque se le caía. Él vendía fruta en las calles, mango, aguacate, guineo. Él vendía vegetales en la calle y uno podía verlo y le quedaba la mano así porque ya se le habían caído los dedos y era que la lepra no se curaba. Hoy está erradicada, ya muy rara vez se aparece en unos países de muy extrema pobreza, pero en aquel momento era una enfermedad contagiosa que no se curaba. Si bien no te causaba la muerte al instante, pero era un padecimiento muy desgastante. Entonces, los 10 clamaron, gritaron, hicieron ruido hasta que llamaron la atención de Jesús, hasta que el maestro se le acerca, porque nadie se le acercaba. Nadie se le acercaba a los leprosos. Pero la pregunta sorprendida del Señor es: ¿acaso? Espérate, yo sé que el poder que tenía, Él conoce su poder, Él enviarlo de camino ya quedaron sanos, pero no se sanaron los otros. Y solamente tú, y lo más interesante, el extranjero, el cual no es extranjero, porque los samaritanos son judíos mezclados. Los samaritanos fueron despreciados por la comunidad tradicional de Jerusalén porque ellos como judíos comenzaron a contraer matrimonio con otros gentiles y crearon una subcultura de judíos. Si alguna vez estuviste en Harry Potter y hablaban de los que eran impuros o los impuros o los musulmanes hablando de los impuros, eso no nace con ellos, ni con Harry Potter, ni con los musulmanes. Nace en la comunidad hebrea, donde le llamaban impuro a los judíos que se habían casado con gentiles. Para ello perdían la raza, adoptando una ordenanza que le dio Jehová cuando los saca de Egipto. Muchos de los pueblos le decían que no se casaran, que no tuvieran alianza ni acuerdo con las personas de ese pueblo, que continuaran ellos solos, porque la intención del Señor era traer a su pueblo elegido a la tierra prometida.
Y si tú comienzas a mezclarte con cada pueblo que el Señor lo liberaba, iba a llegar un arroz con mango que no era lo que quería el Señor. Pero los samaritanos sí eran gentiles, que le habían degradado porque era una subcultura. A ellos casarse con gentiles para los judíos tradicional eran impuros. Entonces, muchos de ellos le llamaban extranjeros, pero sí son judíos. Fíjate que la mujer samaritana le contesta al Señor y le dice: ¿por qué ustedes dicen que nosotros no podemos adorar a Jehová, el mismo Dios? Están adorando el mismo Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Pero nosotros tenemos que ir al monte porque ustedes no nos dejan entrar al templo. Bien, entonces este hombre que regresa era un judío mezclado samaritano. ¿Por qué en las afueras del pueblo los leprosos tenían que vivir en las afueras del pueblo? El libro de Lucas nos narra todo eso. ¿Por qué tenían que vivir en las afueras del pueblo? Como medida de seguridad. Cuando los familiares no salían afuera y le ponían los alimentos, los leprosos, para poder ir a buscar alimento con el metal del envase donde iban a recoger los alimentos y con otro metal o con un palo, ellos tenían que ir dándole al cántaro y diciendo: leproso, leproso. Todo el mundo se escondía para que ellos fueran, buscaran comida y salieran de nuevo. ¿Por qué? Vivían en las afueras de las ciudades. 3, 4, 5 enfermos. Si te enfermaste, te ponían ahí, tienes que estar con ellos para no contagiar toda la aldea, todos tus familiares. Es muy posible que este grupo tenía mucho tiempo viviendo en las afueras. ¿Y cómo ellos sabían que estaba pasando Jesús? Porque cuando Jesús iba de camino, mira, los políticos han copiado toda la Biblia. Cuando tú ves que los políticos van a visitar un lugar, ellos mandan una avanzada. Mandan una persona al frente para que todo el mundo salga a recibirlo. Cuando Jesús caminaba, no caminaba solo. Con los 12 había más de 70, más de 80. Pastor Scott, ¿cómo usted sabe eso? Fácil, porque el Señor, cuando empezó a dar clases de evangelismo y enseñarle, la primera vez envió a 72. No solamente a los 12, a 72. Vayan a hacer evangelismo. Y después envió 80, vayan a hacer evangelismo. Es decir, él andaba con una comitiva grande. Los 12 discípulos fue lo que él trabajó más, pero alrededor de él habían jóvenes, mujeres y adultos que caminaban. Incluso no todo el que caminaba mirando lo que hacía Jesús era un aliado a Jesús. Si no, vayan a la Escritura, cuando estaba haciendo el milagro de la niña enferma, cuando bajaron el paralítico y rompieron el techo para bajarlo, para él sanarlo, allí había gente que estaba mirando de lejos para criticarlo. Y el Señor, lleno del Espíritu Santo, le dice: ¿por qué cabildear en su corazón? ¿Es que yo no puedo hacer esto? Para que ustedes vean que el Hijo del Hombre tiene poder y autoridad. No solamente le puedo decir: tus pecados te son perdonados, ahora levántate y camina. Y ellos estaban allí. Es decir, caminaban muchas personas al lado, al frente de Jesús. Y los leprosos pudieron darse cuenta que le llegó la información de que él iba a pasar por ahí, que él iba a llegar. Y salieron a su encuentro. Un encuentro muy corto. El Señor solamente le dice: mira, ¿qué es lo que ustedes están pidiendo? Ten misericordia de nosotros. Le da una orden: vayan donde los sacerdotes para que vean que ustedes están limpios. Y en el camino quedaron limpios. Lo interesante es que solo hubiera uno. Vamos a ver cómo este samaritano pudo valorar lo que el Señor había hecho. Y vamos a entrar en un contexto tuyo y mío, como si fuéramos uno de estos leprosos. El pecado que el Señor pagó por ti y por mí era igual de mortal como la lepra que tenían estos 10 personas. La gratitud es algo que tenemos que pedirle al Señor que ponga en nosotros. No hay algo más decepcionante, es cuando tú haces algo con amor y el que lo recibe no tiene gratitud. O peor, la típica frase humana de los ingratos es: yo no te pedí que tú hicieras eso. Pero recibe el bien, recibe la bendición, y cuando se le recuerda que tiene que practicar la gratitud, tiene el argumento de defensa: yo no te pedí que tú lo hicieras.
Muchas veces cuando el Señor usa a alguien para bendecirte a ti y a mí, no tenemos que pedirlo porque el Señor sabe todas nuestras necesidades. Y Él en su inmensa misericordia envía ángeles, son seres humanos que te van a bendecir solamente en la necesidad. Y basado en eso, tenemos que empezar a practicar la gratitud. En la iglesia, judío ni griego, todos somos en la misma línea. Tenemos que aprender que cuando el Señor nos da algo por medio de alguien, cuando pasa algo en nuestras vidas que viene acompañado de la misericordia de Dios, tenemos que practicar la gratitud. Hay algunas personas que creen que como la iglesia es un lugar donde hay personas amables, amorosas, compasivas, todos tienen que hacer bien a favor de nosotros. Y se nos olvida que cuando practican la bondad y la misericordia y el amor, el que recibe eso, primero darle gracias a Dios, siempre, al Padre. Pero tenemos que practicar la gratitud entre nosotros. Yo no sé cuántos de ustedes le enseñaron de niño a darle gracias a los padres por los alimentos. Oramos, claro que sí. Padre Celestial, gracias por los alimentos, por los trabajos, por la salud. Pero cuando papi o mami cocina, decirle gracias, papi. Cuando tu esposa cocina, gracias. No se te ocurra ni por la mente pensar o decirle que ella está para hacer eso. Porque los quehaceres son de los dos. Tenemos responsabilidad compartida. Eso pasó a la historia de que esto es para aquel, esto es para lo otro. Ambos pueden hacer todo. Igualmente, cuando sea el esposo que haga algo, gracias. Cuando sea uno de tus hijos. No, es que él tiene que sacar la basura. Ok, le toca sacar la basura, pero sea agradecido porque él saca la basura. Porque mediante mi agradecimiento estoy enseñando a tener gratitud. Estoy enseñando que vivo agradecido cuando hacen algo a favor mío, porque yo creo que todo lo bueno que llega a nuestra vida viene de Dios. Y Dios usa las manos, los pies y los talentos de otro ser humano para bendecirte a ti y a mí. Se nos olvida practicar la gratitud. Y no esperemos un milagro tan grande como curarnos de la lepra para ser agradecidos. Practicamos el agradecimiento con cosas pequeñas. Los padres de la iglesia, cuando leyeron estas enseñanzas, hacían énfasis en que Cristo, todo lo que hizo en la tierra por medio de un milagro, fue para ayudar a personas que estaban en extrema necesidad. Salmo 145, verso 18, dice: el Señor siempre está cerca de los que invocan con verdad. ¿Qué te dije? Tu necesidad o la mía, muchas veces el Señor va a mandar a otra persona que es que te va a bendecir por medio de Él. Y cuando tenemos que tener la voluntad de ser agradecidos. Cuando hablamos, en el verso 12 nos daremos cuenta que los 10 leprosos llegaron al Señor. Estando cerca ya de Él, no tienen que estar abrazados, ya estando cerca de Él, Él le da la orden, pero de lejos venían gritando con un clamor: Maestro, Rabí, ten misericordia de mí. Bartimeo fue que dijo hijo de David. No te voy a decir hijo de David aquí. Podemos ver cómo ellos de lejos, estos hombres por su condición de lepra, tenían una regla que no podían acercarse a las personas. Pero estando como el Señor podía darse cuenta que eran leprosos, porque lo pudo ver de una distancia prudente. Pastor, bendiciones. Al verlo con una distancia prudente, puede ver que son personas que están enfermos de lepra. Esta distancia era la que ellos tenían que guardar por obligación. Debían de vivir fuera del campamento o en las partes donde estaban los basureros, por la forma más triste. Tenían que andar con cierta vestimenta y con el rostro cubierto. Bien, para no contaminar a nadie. No se le acercaban a la persona ni a sus familiares, porque los familiares eran los primeros que podían quedar contaminados.
Algo más que debemos saber acerca de esto es que la lepra en aquellos momentos no solamente te deterioraba las manos, las orejas, la nariz, oreja, se te caían las partes de los pies. Era una enfermedad, es una enfermedad muy triste y agotadora, desgastante la palabra. Porque esta persona que yo te digo que yo llegué a conocer siendo niño en República Dominicana, en San Pedro de Macorís, estaba vivo, caminaba, pero ya los dedos de los pies no lo tenía, y en la mano tenía la mano así. Ya no le quedaba dedo, le quedaban solamente esas partecitas. Y con esa partecita sí trabajaba y vendía los alimentos y vegetales que él vendía. Podemos ver cómo muchas personas no le daban importancia a estos enfermos, ni lo valoraban, lo ignoraban porque eran menospreciados. Era una comunidad donde nadie quería estar cerca de ellos, donde nadie lo valoraba. Vamos a hablar aquí de la gratitud en cuanto al valor. Le dije al principio, si nosotros nos ponemos a pensar que el pecado por el cual nuestro Salvador pagó el precio en la cruz del Calvario es tan mortífero como la lepra para aquellos que padecían esa enfermedad, ese pecado en el cual tú y yo estábamos presos fue el mismo que el Señor pagó en la cruz para que hoy tuviéramos vida y vida en abundancia y pudiéramos estar con la vida eterna mediante la salvación. ¿Cómo no vamos a ser agradecidos? ¿Cómo no vamos a vivir en gratitud? Pero no solamente con el Señor y con todos los que nos rodean, porque tiene que ser algo que vive dentro de nosotros y que lo podamos manifestar como estilo de vida. ¿Sabe lo triste que es que alguien me haga un bien a mí? No voy a poner un favor. Que alguien me haga un bien, el cual cumpla con una necesidad que yo mismo no me podía suplir. O mejor aún, que se lo haga a los míos y que yo no muestre agradecimiento. Es como una desconexión con la realidad. Porque los favores no se pagan. Primero, los favores no se pagan. Bien, se agradecen. Se agradecen, se da gracia a Dios, se da gracia a la persona que se dejó usar. Eso es una actitud de nuevo creyente, de nueva vida. Cuando Jesús llega a nuestras vidas, muchos de nosotros estábamos clamando a toda voz que tuviera misericordia de nosotros, que tuviera misericordia y que armara el pecado en el cual estábamos presos. Totalmente de acuerdo con el autor. Vamos a hablar del samaritano. El samaritano, un hombre que considerado extranjero al que tenía sangre judía. Un hombre menospreciado porque estaba enfermo. Un hombre que no tenía condición ni esperanza de tener familia. Si la tenía, no podía volver a estar en ella. Un hombre que estaba ya condenado a morir lejos de sus seres queridos, sin poder trabajar, sin poder hacer nada. Llega un judío, llega un rabí, un maestro, y por medio de la palabra hace el milagro de sanación. Lo menos que pudo hacer este samaritano fue darle gracias al Señor. Y dice que se tiró al suelo, se tiró a adorarlo, se tiró al piso, se postró a adorar a Jesús, dándole gracia, de gratitud. Estoy seguro que a él no le importó si no vinieron los 9. Yo le voy a dar gracias al maestro porque mi vida, yo estaba muerto en vida por esta enfermedad y ahora yo puedo ser un ser humano cualquiera. Puedo volver a mis familiares, puedo volver a mi seno familiar, esposa e hijos si lo tenía. Y si no lo tenía, ahora lo puede tener. Puedo volver a ver mis hermanos, mis seres queridos, padre y madre. Claro que debía agradecerle. Pero cuántas cosas el Señor nos da para que nosotros practiquemos la gratitud. Podemos ver cómo los 9 no aparecen ni se habla más de ellos, pero se habla de un samaritano que volvió a darle gracia a un judío y a darle gracia postrándose, adorándolo. Cosa que un samaritano tradicional no haría. Este samaritano lo hizo. Se postró a adorar a Jesús. Pero lo más lindo, que le dio gloria al Padre. Gloria a Dios. Porque el Maestro me ha sanado.
qué interesante. En nuestras vidas se van a presentar muchas situaciones donde nosotros vamos a tener que darle gloria a Dios, alabando su nombre, porque el Padre ha hecho misericordia de nosotros y nos ha sanado. ¡Wow! ¡Qué poderoso! Interesantísimo. Se me perdió aquí. Muy bien. Cuando nosotros podemos ver que no solamente podemos ser agradecidos por cosas grandes que pasen, sino por todo lo que el Señor hace a favor nuestro. La gratitud es un estilo de vida. Ser agradecido no depende de quién te haga el favor, no. De quién te dé el servicio, no. Recuerden que para los hijos de Dios, para ti y para mí, todo lo bueno que llega a nuestras vidas viene de Dios. Permítame repetirlo, es la tercera vez que lo digo. Y como todo eso que es bueno para nuestras vidas viene de Dios, cuando viene de mano de una persona, le damos gloria a Dios y somos agradecidos con el ser humano que Dios usó para que te bendiga a ti y a mí. Somos agradecidos porque es la voluntad de Dios que practiquemos el agradecimiento. Cuando hacemos eso, le damos gloria al Padre. Cuando podemos ser agradecidos, podemos ver la mano de Dios obrar a favor nuestro y cubrirnos en todas las cosas que hemos hecho o Él está haciendo en nosotros. Cuando vemos el verso, quiero ir totalmente al verso bíblico para que podamos ver el 18, donde dice que ninguno regresó, pero el que regresó daba gloria a Dios. Mira, los seres humanos llega un momento que hay veces que creemos que somos más importantes que todo el mundo. Hay un momento de desconexión con la humanidad y nosotros no podemos creer que somos más importantes que todo lo que nos rodea. Que en nuestra casa somos más importantes que papá, mamá, hermano, tío. Y así seguimos viviendo, llegamos al trabajo y nos creemos lo más importante. Estamos donde estemos, creemos que somos lo más importante. Y cuando una persona tiene esa altivez, no puede practicar el agradecimiento. Porque el agradecimiento es parte de la humildad de las personas. Y la humildad es cuando tú reconoces que el único grande y especial es Cristo. La humildad nace cuando nosotros nos damos cuenta que el famoso, el importante, el poderoso, el rico es Cristo. Nosotros somos sus siervos. Y esa humildad, llegando a nuestras vidas por el Espíritu Santo, hace nacer la gratitud. Y cuando nosotros conectamos con la realidad de lo que somos, por eso el salmista le decía al Padre, ¿qué es el hombre para que tú lo mires? ¿Qué es el hombre para que tú en tu grandeza lo escuches? Porque David entendió la grandeza de Dios y la pequeñez de lo que somos nosotros. La altivez hace que la persona camine equivocadamente y se crea superior a los demás. Hay personas que creen que hay que vivir haciéndole pleitesía, reverencia. La reverencia se le hace al Señor. La reverencia se le hace a Dios. Este samaritano en el verso 18 regresó dando gloria a Dios y se postró. Lo hizo bien ante Jesús. Los hombres se aman y se respetan mutuamente. Porque el amor que yo doy de aquí para allá es el mismo que tiene que venir de allá para acá. Sencillez, gratitud, humildad. Son cualidades que cuando el Señor la pone en nosotros podemos caminar como verdaderos hijos. Este samaritano se olvidó de que el que lo había sanado fue un judío, un maestro. No, yo no sé lo que él es, como dijo el ciego. Yo no sé si quién me sanó, lo que yo sé que me sanó, lo que yo sé que yo era ciego y ahora veo. Este samaritano dijo, yo no sé si él es judío, si lo es, no me importa, le voy a dar las gracias. Y si es judío, gloria a Dios, porque es un hombre de Dios que me quitó mi sentencia de muerte. Wow. Pidamos a Dios que nos enseñe mediante su palabra
a ser agradecido y vivir en gratitud, no solamente con las cosas grandes. Hay muchas cosas pequeñas que valen más que una grande. Y si las cosas pequeñas, el Señor mediante el Espíritu Santo te enseña a ti y a mí a vivir en gratitud, créeme que cuando lleguen las grandes vamos a ser sumamente agradecidos. Vamos a vivir con la gratitud en los labios, en el corazón, en nuestros gestos, en nuestro comportamiento. Porque déjame decirte, es hermoso como nosotros que tuvimos el pasado jueves, Día de Acción de Gracia, tuvimos un desayuno sobre 180 personas en la mañana. Fuimos a desayunar a nuestra iglesia de Chapel en Wayne, Nueva Jersey, y dimos gracias. Es hermoso sentarse a comer unos alimentos bien preparados, con buen sabor, con buenas proteínas, buenos alimentos, carbohidratos y todas las vitaminas que tu cuerpo necesita, y tú sentarte a comerlo sin hacer el mínimo esfuerzo. ¡Wow! ¡Qué bueno pensar! Padre, bendice las manos que prepararon la longaniza frita, y la que lo trajeron y la que lo pagaron. Qué hermoso sentarnos a comer todo. Allí nos recibieron con una sopa tipo sancocho. Aquello, Madriana y John y todo el equipo, Lupita, Héctor, Bianca, no quiero que se me quede nadie, trabajaron desde temprano. Y junto con ese desayuno, nada de eso yo lo hice, porque incluso lo que yo llevé lo hizo mi esposa. Pero qué bueno tú sentarte a comer, y antes ya dimos gracias, bendijimos los alimentos, pero tú personalmente, en que sea internamente Dios, estoy agradecido de estos alimentos, estoy agradecido de las manos, bendícelas, bendice ese hogar, bendice ese matrimonio. Nadie tiene que escucharte, tú, cuando vas saboreando los alimentos. Hubo una hermana que llevó hasta salmón. Mi esposa, ya no me cabe más comida. Hasta salmón ahumado al horno llevaron. Y tú decir, Padre, estoy agradecido primero de ti y de la persona que se esforzó para que yo estuviera comiendo estos alimentos libres de costo, saludable, limpio, en un buen lugar, lleno de amor, con una condonía preciosa. Pastor Río y yo mirábamos a lo lejos todo el pueblo y había un gozo especial en nosotros. Wow, Padre, la honra para ti, qué lindo se dio esto. Eso es el agradecido. Tuve que dejar porque digo, mira, voy a comer ahorita a las 3, a las 4, no puedo seguir comiendo. Había de todo y aquello fue precioso y sobró. Se pudieron llevar más alimentos los hermanos. Y te hago la comparación de los alimentos porque hay tantas cosas que llegan a tu vida y a la mía, por lo cual tú y yo no hemos hecho ningún esfuerzo. Es momento de practicar la gratitud. Es momento de ser agradecido. Vivir en una casa donde tú no la pagas, wow, hay que ser agradecido. Hay que ser agradecido. Guiar un carro que tú no compraste, que tú no pagaste, disfrutar de los servicios, hay que ser agradecido. Mira, el diario vivir, tuyo y mío, tiene que ser con agradecimiento. Hay que agradecerle al jefe que te dio el trabajo y que Dios te puso en ese lugar y que tú puedes llevar alimento y cumplir con tus responsabilidades. Hay que ser agradecido. Ay, con ese jefe gruñón, sí, con ese jefe gruñón, bendícelo y sea agradecido. Porque el tiempo que sea bueno o malo, tiene dónde ir a trabajar, tiene cómo trabajar, porque el Señor en su misericordia usó ese gruñón para que te bendiga. Ser agradecido. Y puedo estar la noche entera dando muestras cómo nuestra vida es vivir de agradecimiento. Ahora que viene la nieve, tú te quedas en tu casa tranquilito, viendo cómo están los camiones barriendo la calle para que tú puedas salir y tu carro tú lo puedas sacar. ¡Wow! Y tú dices, yo pago mis impuestos. No, olvídate de los impuestos. Hay lugares que pagan los impuestos y no lo hacen porque no hay recursos.
Y hay lugares que no tienen ese privilegio, aunque paguen los impuestos. Tú tienes privilegio, gloria a Dios, soy agradecido. Mira, practicar la vida en agradecimiento se va fuera de la iglesia. Sale del ámbito religioso, del ámbito de fe y se conforma en tu vida. Donde quiera que tú estés y con quien tú estés, tenemos que ser agradecidos. Poderoso, poderoso. Quiero terminar con esta cita que la tomé de un libro donde dice: muchos seres humanos creen que tienen méritos especiales para recibir cosas mejores que los demás. Algunos hermanos pueden pensar que tienen derecho más que otros en la fe para recibir las bendiciones o las mejores cosas dentro de la iglesia o fuera de la iglesia. Algunos hermanos pueden pensar que pueden recibir mayores cosas por la antigüedad o por la edad que tienen que los demás. Cuando aprendemos a vivir en humildad, nos damos cuenta que el Señor bendice a todos por igual y todos tenemos que practicar el agradecimiento. El Señor Jesucristo ayudó a todo el que le pidió, empezando porque tenían fe, pero porque hacía misericordia. Todos, en su mayoría, fueron agradecidos con el Señor. ¿Tú y yo vamos a ser agradecidos? Claro que sí. Tú y yo vamos a practicar y a decirle: Espíritu Santo, enséñame a vivir en gratitud. Claro que sí. Muy interesante el estudio de hoy. Tengo las oraciones de agradecimiento. No las tenemos, pero tenemos unas oraciones. Déjame buscar algo por aquí rápidamente. Quiero orar, quiero pedir oración por varias de nuestras personas que están enfermas, incluyendo a nuestro pastor Víctor Río. Está un poquito enfermo de los pulmones. Vamos a pedir, sigan orando por nuestro señor pastor Víctor Río, por Víctor Jr., el hijo de nuestro pastor. Ya está mejor. Estuvo también un poquito enfermo de la respiración. Tamaira también está un poquito afectada con problemas de respiración. En Miami, Pura Lafontaine salió positiva a COVID. Esperemos que sea algo corto, que salga rápido de ese padecimiento. Y cualquier persona que esté enferma. Le cuento un chiste. Entré 5 o 10 minutos tarde porque me estoy preparando el café antes de venir al set de grabación y comienzo a toser. Digo, ¿pero qué es esto? Y entré tarde porque estaba tosiendo de continuo. Y gracias a Dios, me calmé y pasó todo. Vamos a orar por Tamaira, que se mejore en su primera respiración. Por Pura Lafontaine, que salió positivo a COVID. Por el tocino pastor Víctor Río, que se mejore lo más pronto posible. Por Víctor Jr., que se está mejorando y que ya está pasando lo que tiene. Padre amado, te damos gracias, Señor. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno, porque tú eres misericordioso. Padre, te pedimos que nos enseñe a vivir en gratitud. Padre, te pedimos que seas tú enseñándonos cómo comportarnos como hijos tuyos, guiados por tu Santo Espíritu, y practiquemos ser agradecidos. Oh Padre, que incluso cuando nosotros no pedimos el favor, pero la persona lo hace, aprender a ser agradecido, mi Dios. Te damos gracias por las oraciones contestadas, Padre. Te damos gracias por cada oración que tú has contestado, Señor. Te pedimos y oramos por Tamaira, Señor. Restablece su salud. Por nuestro señor pastor Víctor Río, Padre, fortalece sus pulmones. Oh Padre, que se mejore rápido, pronto, Señor. Por Víctor Jr., gracias que se está mejorando, Padre. Pura Lafontaine, Padre. Sé con ella, fortalécela. Allí en Miami, mi Dios. Padre, por cada uno de los amigos y seres queridos que están enfermos, te pedimos que tu misericordia, la misma misericordia que tuviste de los enfermos, que tuviste con el leproso, con el ciego, con el paralítico, con la muerte del flujo de sangre, Padre, esa misma misericordia y amor. Te pedimos en el nombre de Jesús que la derrames en nosotros, Padre. Dame la fortaleza a seguir buscándote, seguir dependiendo de ti. Oh Padre, ayúdanos a serte fiel. Guíanos con tu Santo Espíritu a hacer tu voluntad.
Cuando podamos hacer eso, Padre, la honra y la gloria es para ti. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Johanny, Dios te bendiga. Bendiciones. Alabado sea el Señor. Gloria, Padre eterno. Bendito eres, mi Dios. Gloria, gloria, gloria a Dios.